los hermanos, sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por este día miércoles que podemos estudiar su palabra, meditar en ella. Pues es una bendición muy grande que el Señor nos permite, que el Señor nos da. Abrir su palabra y ver lo que el Señor tiene que decirnos. Esta es una transmisión de Elim Mission Christian Church de Sydney, Australia. Y hoy es el día miércoles, como ya dije, 29 de noviembre del año 2023. Ya prácticamente estamos al final del año y hasta aquí podemos decir que Dios ha sido bueno y Él seguirá siendo bueno siempre y cuando estemos dentro de su voluntad, de sus enseñanzas. Pues Él, su palabra nunca vuelve vacía, su palabra es viva y eficaz. Los que fallamos, los que nos desviamos o los que quizás no podemos evaluar el significado de lo que es seguirle al Señor o servirle a Él, somos nosotros. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta tarde. Así que les invito a que abramos la palabra del Señor. Vamos a leer una vez más en el Evangelio de Lucas, así como lo hicimos hace un par de semanas atrás. Ahora leemos el capítulo 14 del Evangelio de San Lucas. Y vamos a leer, hermanos, 3 versículos, capítulo 14, los últimos 3 versículos, versículo 33 en adelante. Lucas 14, 33 dice: Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Bendito el Señor, oremos. Buen Padre, gracias por haber tenido la oportunidad de abrir tu palabra, leer estos versículos, y ahora te pedimos, oh Padre bueno, que nos hables a través de ellos, que podamos oír tu voz, que podamos escuchar lo que tienes que decirnos. Lo pedimos y pedimos al mismo tiempo en el nombre de Jesús que llegues a las vidas de los hermanos, hermanas, amigos, cualquiera que nos escuche o nos sintonice en este momento. En el nombre de Jesús, tu palabra llegue, Señor, llegue a cada vida. Gracias, Señor. Amén. Bendito el Señor. El Señor, hermanos, presentó siempre hizo siempre su llamado, y lo hizo de una forma que los que recibían ese llamado pudieran responder, pero al mismo tiempo pudieran saber ellos qué era lo que estaban recibiendo, qué era. Ellos pudieron ver los milagros que el Señor hacía en su ministerio, entonces le seguían y sabían que iban a haber milagros, pero al mismo tiempo muchos de ellos recibían la exhortación y le seguían a sabiendas de que iba a haber una exhortación, que iba a haber un compromiso. Recordemos a aquel joven rico que llegó y él quería conocer más. Sin embargo, el Señor lo confrontó y le dice: vende lo que tienes, dárselo a los pobres, sígueme. Y él se sintió obligado a tomar una decisión, y no fue la mejor decisión, pero al fin y al cabo fue una decisión basada en la confrontación que él recibió en sus riquezas. Por eso el Señor dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, que un rico entrara en el reino de los cielos. No que fuera imposible, sino que es difícil. ¿Por qué? Porque cuando ellos quizás comprenden y saben de que hay un compromiso, ahí es donde empiezan a tomar una decisión.
Y el Señor siempre lo hizo de esa manera. En otras oportunidades les decía que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza, que no tenía un lugar donde Él habitar, o que podía darles confort a las personas que le seguían, que tenían que ir a sufrir, en otras palabras. Y sin embargo, muchos le siguieron. Muchos le siguieron porque ese fue el llamado. La idea que otros tenían, que Él iba a ser un rey, que iba a venir montado sobre un caballo a conquistar, a destruir los romanos, a establecer un reino militar en esta tierra. Esa idea quedó descartada, porque el Señor no fue ese el reino que vino a establecer, sino un reino más grande, un reino eterno, pero sin armas, pero sin los soldados de ese tipo, sin derramar la sangre de ese tipo. El evangelio o la enseñanza, o como él decía, el reino de los cielos venía a mostrarse, y él lo especificó y lo mostró y dio un reto a aquellos que le seguían, que tenía que haber un compromiso. Y es lo que leemos en estos versículos, aún del versículo 25 en adelante. Él confronta a los que se le acercan a él. Las multitudes, dice, iban con él. La gente, la mayoría, iba con él. Ellos habían quizás visto los milagros, la comida. Pero el Señor les dice: yo no quiero hacer números. Yo no he venido a llamar o a hacer números. Como muchos evangelistas les gusta tomar, levanten la mano: hoy aceptaron 100, hoy aceptaron 200, en esta campaña aceptaron 1000. Números. Pero ¿cuántos de esos realmente sabían o tenían un compromiso con el Señor? Entonces, por eso, cuando el Señor vio las multitudes, Él les dice: párense, deténganse ahí. Les voy a hacer una pregunta. Si de ustedes, les dice, si alguno viene a mí, ¿tienen que aborrecer padre? ¿Tienen que aborrecer madre? ¿Tienen que aborrecer a la mujer? ¿Tienen que aborrecer a los hijos? ¿Tienen que aborrecer a los hermanos? ¿Tienen que aborrecer a las hermanas? La palabra aborrecer para nosotros es, quizás la traducción es muy incomprensible. No se trata de odiar, sino de definir cuál va a ser la posición que van a ocupar las personas en esta tierra con relación a Dios. ¿Cuál va a ser la posición? Primero va a ser Dios sobre todas las cosas, y luego el prójimo. El Señor dice: tienen que estar dispuestos. Entonces, la invitación del Señor era a una disposición, en esa decisión de seguirle, que no era simplemente: hoy voy, soy cristiano porque anduve con Jesús por ahí, y después regreso y vivo como me dé la gana. No era eso lo que el Señor les ofrecía, sino que les dijo: tienen que estar dispuestos, porque esta misión es una misión eterna. En otra oportunidad el Señor les dice: ninguno que ponga su mano en el arado y vuelva atrás es digno de mí, es digno del reino, es digno de este llamado. Nadie que ponga su mano en el arado y mira hacia atrás es digno. Es decir, si pone su mano en el arado, que es el evangelio, tiene que ir arando aunque la tierra sea dura, pero tiene que seguir adelante. Le salgan piedras en ese arado, tiene que sobrepasarlas. Que hayan quizás charcos y el arado se le mueve, tiene que seguir adelante. No va a haber atrás, porque lo de atrás ya pasó. El arado es hacia adelante, dice. Y ese sí es mi discípulo, el que continúa. No llega, dice: yo soy cristiano por 20 años, 30 años y ya estuvo, ya me gradué. Dice, Pablo decía, cuando llega allá al reino, cuando llega, finaliza su carrera en esta tierra, él decía: he peleado la buena batalla, pero hasta el último momento, hasta el final de su carrera, no después de una tribulación, no después de unos años nada más, sino al final, como sea ese final, ahí dice: ya peleé la batalla.
pasó años quizás, pero ya peleó la batalla. Y aquí el Señor dice, el que no está dispuesto a eso, no puede ser mi discípulo. El Señor puso las cosas claras. No es que les decía, no me pueden seguir, ustedes pueden venir las veces que quieran, pero ser mi discípulo es más que andar caminando conmigo. Ser mi discípulo es más que venir detrás haciendo bulto. Ser mi discípulo es más que cualquier otra cosa, porque tienen que negar hasta su propia vida, les dice. Hasta su propia vida. Ese que está dispuesto, ese es mi discípulo. Y después el Señor les pone dos ejemplos. Les dice, en primer lugar, les dice, porque alguien que va a edificar algo, va a edificar una torre o va a edificar una casa, esa persona si es inteligente, esa persona si tiene los sentidos en su lugar, no se va a dejar llevar por las emociones, sino que se va a sentar, va a calcular, va a hacer los números y va a decidir si tiene todos los recursos para construir esa casa, ese edificio. Porque dice, primero calcula los gastos a ver si tiene para acabarla. No sea, dice, que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. No, la burla va a caer sobre él si empezó a hacer planes, a hacer hoyos, a poner las piedras principales y después se quedó sin nada. Ese, dice, es como el que lo quiere seguir a él y cuando vienen las situaciones difíciles ahí se para, ya no puedo. Y por allá lo vieron quizás empeñando la Biblia, por allá lo vieron quizás saliendo de una cantina, de un pub, y que no era en la iglesia que debería de estar. No, dice que ya me cansé porque mucho problema, mucha dificultad. Pues el Señor dice, es igual como el que hace la casa o quiere hacer la casa y no tiene preparación, no está dispuesto a pagar el precio para construir todo. También le dice el otro ejemplo, o quizás como aquel rey, dice el versículo 31, que marcha a la guerra contra otro rey, pero primero se va a sentar, dice, y se va a ver si con 10,000 va a poder enfrentar al que viene con 20,000. Es decir, ninguno se va a ir a la guerra sin calcular que el enemigo es mucho más grande que él. Así le va a pasar como estas guerras que han pasado estos días, que empiezan a pedir la ayuda a otros gobiernos y a mentirle a otros gobiernos, a hacer cualquier gesto para que le manden, porque no puede enfrentarlo. El Señor dice, ese no puede, está todavía, si tiene los sentidos en su lugar, va a decir, yo no voy a pelear, voy a hacer las paces mejor, porque si voy a pelear voy a perder, voy a hacer el ridículo, va a morir mi gente. Mejor voy a hacer las paces y algún arreglo vamos a llegar. Pero el Señor dice, así es el que viene o el que me quiere seguir. Tiene que calcular bien, tiene que estar seguro. Y como dice aquí el versículo 27, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tiene que calcular la construcción, tiene que llevar la cruz, tiene que ver el enemigo que está al frente y así luchar para sobrepasar, porque dice después lo que leíamos, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. El Señor puso, hermano, las cosas bien definidas, bien claras, bien establecidas, porque después dice, es igual a la sal. Si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Si la sal, dice, pierde el sabor, ¿con qué será sazonado? La sal, los que saben de la sal,
se dan cuenta que al dejarla por un tiempo en la humedad, a la intemperie, y se deja allí, con el tiempo va a perder el sabor, la sazón, y ya no sirve para nada. Eso quiere decir que el compromiso, hermano, hay personas bajo el nombre o bajo el criterio cristiano se comprometen y dicen, no, yo creo que hay que hacer este pequeño compromiso. Muchos ponen aún la excusa para ganar almas, dicen. Vamos a hacer el compromiso de tener una alianza, quizás con otras organizaciones que no son cristianas. Vamos a ver, y después las organizaciones esas empiezan a presionarlos, empiezan a darles vuelta a su pensamiento, y estos, como hicieron un compromiso, después no pueden salir de ahí. Y el enemigo usa eso y van perdiendo la sazón, van perdiendo el sabor, porque hicieron un compromiso. La sal no se puede comprometer con nadie. Si la sal se compromete con el agua, pierde su sabor. Si la sal se compromete con la arena, va a perder su sabor. Si la sal se compromete con el azúcar, va a perder su sabor. La sal tiene que seguir siendo sal, sin ningún compromiso. De lo contrario, dice acá, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Para la tierra quiere decir que ni como abono puede servir, porque no tiene sabor a nada. Y ni para el muladar es donde echaban todos los desechos. Todos los desechos de la ciudad los tiraban en ese lugar y después le echaban bastante sal para que no hubiera mucho mal olor, para que no hubiera esa putrefacción. Pero dice, si la sal pierde su sabor, ni para eso sirve, ni para el basurero sirve, porque ya hizo compromiso. Yo me he enterado de ciertos líderes religiosos que por ganar posición, por ganar, que dijera yo, puesto o nombre, han tenido la quizás sagacidad de comprometer valores cristianos ante regímenes políticos, sociales. Y han dicho, no, si como iglesia cristiana vamos a darle la oportunidad a este líder que venga a decirnos su agenda política. Y viene el líder, que es un astuto, y empieza a convencer, a decirles cosas bonitas a los miembros de la iglesia. Pero después ese líder empieza a disparar cosas que van en contra de la verdad, a decir que hay que votar por el aborto, que hay que votar por el homosexualismo y todo eso. Pero aquel pastor que se comprometió con él, le va a ser difícil decir no, porque ya perdió su sabor, ya perdió la sal, ya no es buena, lo van a pisotear. El político lo va a tirar por un lado, que para eso son buenos. Eso es lo que dice acá, ya no sirve ni para el muladar. Y después dice el Señor, lo arrojan fuera. Lo arrojan fuera, se deshacen de él. El que no mantiene los valores cristianos en el momento oportuno, después es burlado. Por eso el Señor finaliza acá diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. En otras palabras, el Señor dice esa frase en aquellos versículos bien determinantes. En los evangelios, por lo menos casi, creo que son más de 4 veces o 8 veces, perdón, que lo dice. Lo mismo en Apocalipsis, lo repite. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, hermano, el Señor dice, ese compromiso es mejor que te definas al principio. Es mejor que te des cuenta al principio, porque después retroceder es equivalente a perder el sabor. Finalicemos con un versículo que dice el apóstol Pedro en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 20.
Pedro dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pedro es bien específico acá, es decir, les hubiera sido mejor no haber conocido el camino. Les hubiera sido mejor no haber conocido la verdad, y no que después de haberlo conocido, volverse atrás. Esa es la disposición o la posición que la palabra, tanto el Señor Jesucristo como los discípulos, enfatizaron. Aún Juan en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea lo dice lo mismo: porque ni eres ni frío ni caliente, porque no eres ni esto ni lo otro, por eso te vomitaré de mi boca. Es la definición, hermano, es lo que el Señor llamaba a sus seguidores. Defínanse, les dice, y si tienen oídos, oigan claramente lo que les estoy diciendo. El Señor nos habla si tenemos oídos dispuestos para oír. El Señor nos habla a través de su palabra si tenemos los oídos dispuestos para oír. El Señor nos habla a través de los mensajes si tenemos el oído dispuestos para oír. El Señor nos habla a través de los eventos en el mundo, pero si tenemos los oídos dispuestos para oír. De lo contrario, va a pasar la palabra y no lo vamos a oír. Va a pasar el mensaje y no lo vamos a percibir. Van a pasar los eventos y no los vamos a comprender. Por eso el Señor dice: es necesario que lo oigan, porque esto que les estoy diciendo quizás es un misterio para algunos, pero es la verdad. La verdad. Si quieren ser mis discípulos, les dice, niéguense y síganme. Allí encontrarán la verdad. Ahí van a ser mis discípulos, en lo duro, en lo azaroso del camino, en lo difícil de la situación, en lo que parece quizás que no tiene resultado. Pues allí van a ver mi mano. Cuando la barca o cuando estén tirando a buscar los peces, estén tirando la atarraya y no agarran nada, cuando ya están que amaneció y no agarraron nada, allí les dice el Señor: ahora tírenle de este lado, y allí agarran los peces. Cuando ya no se ve nada, pero se persiste, cuando ya no se ve solución, pero se continúa, allí no se ha perdido el sabor a la sal todavía puede ser usado. Ese fue el llamado que el Señor les hizo aquí a los que querían ir tras Él. Los confrontó y no comprometió su mensaje. Los confrontó, les dice: ¿están dispuestos? Sí o no, pero estos son los requisitos. Niéguense a sí mismos. Ese es el evangelio del Señor Jesucristo, de confrontarse, de evaluarse y de escucharle a Él. Así seréis verdaderamente mis discípulos. Escuchemos esa palabra, hermanos, y obedezcámosla, pues para todos no volver atrás. Oremos. Padre bueno, que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres grande, y tu verdad permanece para siempre. En este momento, Padre bendito, te pedimos pues que llegues al corazón, que toques, Señor, y así como has tocado, que redargullas y que nos ayudes, Señor, que nos des esa fuerza para poder avanzar y no perder el sabor, no perder los valores, no perder la integridad, no perder
tu llamado. Más que todo, Señor, aunque sea difícil, las situaciones adversas, pero ese es tu llamado. Gracias, Señor, que podamos responderte. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos y lo agradecemos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Y con esa pequeña meditación, pequeño devocional, creemos de que el Señor siempre habla. El Señor siempre tiene algo para que sigamos adelante y que no desmayemos, pues la carrera pronto llegará a su final, pero mientras tanto ahí seguimos en la lucha, en la batalla. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, y con la ayuda de Él nos vemos en la próxima oportunidad. Amén.